Amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, vamos a la palabra del Señor que ya nos había anunciado, el poder de la abundancia. Ese es el tema que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo quiere hablarnos. Pero mire, antes de iniciar con la palabra, quiero hacer un comentario, amado hermano, con respecto a lo que está sucediendo en el mundo entero. Yo sé que todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos sujetos a un doble juicio por los mismos seres humanos, no por Dios. El Señor nos juzgará con justo juicio. ¿Qué le quiero decir? Hay personas que dicen que somos buenas personas y hay personas que dicen que somos malas personas. Siempre habrá de un lado y de otro lado, ¿sí? Y entendiendo esto, yo quiero pedirle a Dios, le pido al Señor Jesucristo que se entienda lo que voy a hablar. Yo sé que las personas que escuchen esta palabra, le pido a Dios que a través de este medio del internet, pues pueda llegar a muchos corazones, a muchas personas, y Dios lo haga conforme a su voluntad. Y yo sé que lo que le voy a decir me va a provocar un juicio contra mí. Algunos dirán que tengo razón, algunos dirán que no tengo razón, pero al final de cuentas la palabra yo se la expreso. Usted decide cómo la toma. Y mire, la semana pasada, con respecto a esto que está sucediendo entre estos países de Rusia y Ucrania, estaba viendo un video y me metí a los comentarios y ya no recuerdo la verdad si era un pastor, para mí que era un líder de estas doctrinas de los testigos de Jehová, porque había ahí una persona que invocaba el nombre de Jehová y decía que pidieran por Ucrania. Hermanos, vamos a pedirle a Dios por Ucrania. Y así como el Señor se admiraba de Nicodemo, que le decía, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no entiendes estas cosas? Me puse a pensar y de verdad que no entiendo, amados hermanos. Dios me perdone. Créame que la verdad no es vanagloria, no es autoexaltación. Si alguien merece la gloria es el Señor, porque por su Espíritu Santo es que podemos discernir las cosas, ¿sí? Yo no entiendo cómo hay pastores de muchas iglesias, tal vez, no le puedo decir de cuántas ni de cuáles, que están orando por la paz y precisamente por Ucrania. El Señor Jesucristo en su palabra dice, juzguen, si se atreven a juzgar, juzguen con un justo juicio. ¿Cómo podemos juzgar con un justo juicio? Pues no se trata nada más de ver a quién le están dando y quién está recibiendo. Se trata de saber cuáles son los motivos de un lado y de otro para hacer lo que se está haciendo. Y la gente hoy día está malinterpretando, está malentendiendo lo que está pasando entre esas dos naciones. Como Rusia tiene un potencial mayor, pues están viendo como al débil, como al pobrecito Ucrania. Pero la verdad nunca nos la van a dar los noticieros, los medios de comunicación. ¿Qué hay detrás de la vida de este hombre, de este presidente? Es un genocida, un hombre que ha matado muchas personas, que llegó al que colmó la paciencia de este otro hombre, ¿sí? Y ya no le quedó más que hacer esto. Yo no estoy a favor ni de uno ni de otro, ni usted ni yo tenemos que estar, pero tenemos que estar a favor de la justicia. Dice la palabra que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de lo que es justo. Y lo que le voy a decir puede sonar difícil, pero si la guerra es el fin de la justicia,
juzgue Dios. Juzgue el Señor Jesucristo. Y le voy a decir por qué. A mí no me interesa ningún libro de historia. A mí no me interesan los zapotecas, los olmecas, los chichimecas. El libro que a mí me debe de importar es la Biblia. Porque dice el Señor, son palabras de vida eterna. Y si tomamos la Biblia, el primero que mandó a la guerra a su pueblo fue el Señor. Y lo hizo por una razón justa. Esas naciones paganas, idólatras, estaban poseyendo una tierra que no merecían. Por eso el Señor mandó a que los echaran por medio de la guerra, de los enfrentamientos. Entonces, si la guerra, y era justo, porque le vuelvo a repetir, no se lo merecían, si la guerra es el medio que juzgue Dios, y si vamos a entrometernos, que no le estoy diciendo que no lo haga, hagámoslo con sabiduría del Espíritu Santo. Porque esas personas que están orando por Ucrania están orando por un perverso. Lo tienen como el pobrecito, pero ¿qué hay de ese pobrecito? Entonces pidámosle mejor al Señor, pidámosle, intercedemos, Señor, te pedimos por las almas inocentes. En el nombre de Jesús, Señor, perdónale sus pecados les sean perdonados, Señor Jesucristo, porque tú sabes que en una guerra caen tanto culpables como inocentes. Entonces pidámosle como juez justo, Señor, te pedimos misericordia por los inocentes y castigo por los culpables. Si nos vamos a entrometer, que sea con la sabiduría de Dios. ¿Por qué razón? Para que Dios escuche nuestras oraciones, amados hermanos. Hace unos días hablamos de qué importante es nuestras oraciones. Nuestras oraciones están llenando el incienso que después será derramado para juicio sobre este mundo. Es como si usted vaciara una nafre. ¿Ven cómo se quedan encendidas las brasas? Imagínese vaciarlo en su mano. Pues eso es lo que Dios está preparando con nuestras oraciones. Pero por eso dice las oraciones de los justos. Y no es justo que hagamos a uno culpable y a otro inocente. Nos lo decía la semana pasada el Señor. ¿Quiénes somos para usurpar su lugar? ¿Quiénes somos para decir Rusia culpable, Ucrania inocente? O para la guerra, Señor. Mejor que el Señor juzgue con su justicia, intercedamos por los inocentes y también por los culpables. Pero que sea el Señor, que sea Dios, porque su palabra dice: yo le doy a cada quien lo que se merece. No nos espantemos de la guerra, porque nuestro Dios es un Dios guerrero, el Dios de los ejércitos celestiales. Dice su palabra en el libro del Génesis que después de la creación el Señor también se dedicó a crear los ejércitos celestiales, los ejércitos del cielo y de la tierra, dice el libro del Génesis. Entonces es un Dios guerrero, un Dios luchador, pero un Dios que lucha primeramente y va guiado con su espada de justicia, dándole a cada quien lo que se merece. Espero en Cristo Jesús que aquellos que pues han orado mal reciban esta palabra como de parte del Señor Jesucristo, y si vamos a entrometernos una vez más, hagámoslo de forma agradable a nuestro Dios Padre poderoso. Amén. Bien, vamos ya buscando por favor el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 9 y el verso 10 dice la palabra del Señor Jesucristo:
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Mire cómo el Señor Jesucristo no está excluyendo a sus hijos, a sus ministros, a sus siervos, a sus amados, porque dice que también a nosotros nos pega, ¿sí? Dice que nos podemos, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. La cuestión del dinero, la cuestión de la economía, no es exclusiva fuera de la iglesia de Cristo. Está dentro de los parámetros, dentro de las cosas que Dios mismo sabe que estando en este mundo, ¿sí?, tenemos que ser parte de, o tiene que ser parte de nuestra vida el dinero. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque también la misma palabra nos habla de lo tremendo y lo difícil que es el dinero. Y para el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de guerra, y ya también profetizado por nuestro Señor Jesucristo, se está anunciando un tiempo difícil, un tiempo de escasez, un tiempo de hambre, un tiempo de necesidad. Aún todavía no lo vemos reflejado, aún todavía las consecuencias de este conflicto no la vemos todavía reflejado, todavía no nos llega. Es como el famoso virus del COVID. ¿Cuánto tiempo comenzó en China y hasta cuándo llegó? Entonces las consecuencias de esta situación bélica todavía no nos alcanzan, pero vendrá el tiempo. Y Dios, como siempre, en sus gloriosas maravillas, en su precioso amor, nos quiere preparar para ese tiempo. Prepárense porque viene un tiempo difícil. Y yo les voy a decir cómo lo van de superar. ¿Sí? Para superar lo que ha de venir y aún para vida eterna, como lo decíamos hace un momento, ¿sí?, Dios revela su consejo. Primero, tenemos que entender la diferencia entre lo que se está manejando en muchas iglesias, en muchas congregaciones, del llamado evangelio de la prosperidad. Tenemos que entender cuál es la diferencia entre este llamado evangelio y la abundancia de Jesucristo. Porque escrito está: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Vamos a entender cuál es la diferencia entre uno y otro, para no caer en esto que el Señor nos dice, en el amor al dinero y ser traspasados de la fe y como dice ahí, acarrear muchos dolores. Porque ciertamente, que le vuelvo a repetir, somos parte de este mundo. Nos guste o no, el Señor mismo, hecho carne, le dijo a aquellos que trataron de tentarle: darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No lo juntes. A Dios la gloria, la alabanza, no el dinero, como muchos dicen. Hay pastores que se atreven a decir: es que es dinero de Dios. Pues entonces, ¿no es Dios del universo? ¿Necesita dinero? Nosotros, no, Dios mismo quebrantaría su propia palabra, que dijo que los hijos, no atesorarían para los padres, sino los padres para los hijos. Dios rompería esa palabra diciendo: mi hijito, pues ya no tengo quien me mantenga. Ay, de lo que te sobra, dame. Pues entonces, ¿a quién estamos adorando? Entonces, ¿a quién nos estamos acercando si el dinero es de Dios? Y muchas iglesias
usan ese chantaje. Para mí, en lo personal, es un chantaje el decir, es que el diezmo es dinero de Dios. ¿Por qué no usan la Biblia con claridad? El diezmo era el fruto del trabajo, del esfuerzo del sumo sacerdote, y digo era porque el Señor cambió ese sacerdocio. El Señor cambió eso y dijo, bueno, pues ahora no vas a dar el diezmo, ahora va a ser voluntario, va a ser de tu corazón, para que no caigan en tentación y lazo del mal. Pero lamentablemente, le vuelvo a repetir, usan estos términos, esta ley pasada para chantajear a la gente. ¿Cuál es la diferencia? El llamado evangelio de la prosperidad no es otra cosa que un llamado a sembrar para cosechar dinero. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la palabra del Señor que así es. Gálatas capítulo 6, versículo 7, mire lo que dice la palabra. Mire cómo está escrito, cómo comienza este verso de la palabra. Dice, no se engañen. O sea, nuestro propio corazón, nosotros mismos. El Señor nos dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. ¿Por qué si funciona este evangelio de la prosperidad? ¿Por qué si funciona aquellos que siembran o que dan por fe el diezmo de su sueldo? Porque lo están haciendo por fe. Porque el Señor dijo, al que cree, todo le es posible. Si tú crees que diezmando vas a mejorar tu vida económica, así sucederá. Porque estás sembrando dinero. No puedes sembrar sandías y recoger papayas. Dice el Señor, no se engañen. Si vas a dar el diezmo, vas a recoger dinero. No vas a recoger los frutos del Espíritu Santo. No te engañes. No te vas a burlar de mí. No vas a venir a mí a decirme, Señor, yo he diezmado 20 y tantos, 30 y tantos años de mi vida, por tanto te pido los frutos de tu Espíritu Santo, no vengas a quererte burlar de mí. Cuando la Biblia nos muestra de aquel hombre que quiso comprar el Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles, ¿cuánto vale el don del Espíritu Santo? Y reprendiéndolo el Espíritu lo puso en ceguera el apóstol. Y le fue bien, gracias a Dios. Porque la gracia, la misericordia de Dios no se puede comprar. Y lamentablemente hay muchas iglesias que quizá no lo digan en ese sentido, pero tampoco lo aclaran. Tampoco aclaran que el diezmo ya no puede ser, mire amado hermano, tenemos estas, aquellas y otras necesidades y necesitamos de su cooperación para poder seguir extendiendo el reino de los cielos. Acuérdese cuando usted estaba afuera. Ahora, gloria a Dios, ya está dentro, pues vamos por los de afuera. Necesitamos su apoyo económico. Y conforme a lo que Dios nos vaya dando, ir creciendo. Pero lamentablemente, le vuelvo a repetir, se está mandando a la iglesia, a los hijos de Dios, a sembrar dinero. Es que Dios tiene un plan financiero para tu vida. ¿Desde cuándo el Señor, Dios nos muestra en Cristo Jesús que así se deben de hacer las cosas? ¿Cuándo diezmó el Señor? La Biblia no nos muestra en los evangelios si el Señor Jesucristo alguna vez se acercó a diezmar. Sin embargo, sí nos muestra de una mujer que dio lo poco que tenía y dijo, esta dio más porque dio todo. Ese poco era su todo y dio más. Y reprendiendo a los escribas y los fariseos les decía,
Ustedes ofrendan la menta, el trigo, y se olvidan de la justicia y la misericordia. Y era necesario tanto uno como lo otro. Cuando el Señor habla del diezmo como algo que habrá de continuarse, porque Él mismo sabía que el que siembra dinero, cosechará dinero. Y el que cosecha dinero va a ser traspasado a muchos males. ¿Por qué? Porque se convierte en amor. Comenzamos a amar al dinero. ¿Sí? Y la abundancia es diferente. La vida abundante que Cristo nos permite o nos ha traído, ¿sí? Es la bendición permanente, constante, creciente en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 29. ¿Qué es la abundancia? Para que podamos entender la diferencia. La abundancia no es sembrar para cosechar. Miren lo que dice la palabra, Deuteronomio capítulo 29, en verso 5. Hablándole el Señor a ese pueblo que también endureció su corazón porque Dios lo enriqueció. Dios hizo de Israel una nación económicamente poderosa, ¿sí? Y ese poder económico endureció el corazón de ese pueblo. Y cuando vino su rey manso y humilde sobre un pollino de asna, dijeron: ¿cómo nuestro rey va a venir en ese asno? No, nuestro rey nos enriqueció. Quizá ellos esperaban, bueno, no en ese tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor esperaban al Señor Jesucristo descender en un helicóptero con guardaespaldas, pasarse a una limusina y la famosa, ¿cómo se llama?, alfombra roja. Y el Señor los sorprendió, les dijo: no, yo soy manso y humilde de corazón. Yo no me ando con lujos. Israel no lo conoció. Dice la palabra de Deuteronomio 29, capítulo 5. ¿Sí? Y yo los he traído 40 años en el desierto. Sus vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni su calzado se ha envejecido sobre su pie. No han comido pan, ni bebieron vino ni sidra, para que supieran que yo soy el Señor su Dios. Es decir, el Señor les dio de comer y de beber. Dice: no van a tomar fruto de la tierra, para que no le den gracias a la tierra, para que ustedes no se glorifiquen a sí mismos. Yo los voy a vestir, yo los voy a calzar, yo los voy a alimentar, y lo he hecho durante 40 años. Esa es la abundancia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha traído. Entonces la pregunta es: ¿qué hacer para que la bendición permanezca? Para que, siendo parte de este mundo, ¿sí?, para que nosotros también podamos participar de la economía, pero que no nos sea para mal. El Señor se enojó tanto con ese pueblo que le dijo: ahora voy a convertir tu bendición en maldición. Ahora todo lo que era para bien, imagínese usted. El Señor enriqueció tanto a ese pueblo que quería que el mundo lo viera. Que el mundo te vea, Israel, que el mundo vea la generosidad y la abundancia de mi amor en las cosas materiales, para que no para que tú te ensoberbezcas, no para que tú te envanezcas, sino para que tú los atraigas a mí, para que tú les abras las puertas a mi trono, a mi gloria. Pero una vez más, ahí están los frutos del dinero. Pero gloria al Señor Jesucristo, porque Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. ¿Cómo hacer para que el dinero no sea para mal? Porque, no se trata de que nosotros nos despojemos, trabajamos, cobramos un sueldo, las hermanas, amas de casa reciben su gasto,
quizá tienen algo extra, ¿por qué lo hacen? Pero tenemos que cuidarnos de ese dinero, de no amar el dinero. Y Dios nos lo muestra. San Marcos capítulo 10, versículo 29 y versículo 30. San Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, en el nombre del Señor Jesucristo. San Marcos 10, 29 y 30, hablando de estas cosas, dice el Señor: respondió Jesús y dijo, de cierto les digo, recuérdense que el Señor es la verdad y no hay mentira en Él. De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, dice el Señor, ahora, en este tiempo, ¿sí? Casas, hermanos o hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, que sí hay una recompensa material por parte del Señor cuando nosotros nos dedicamos a la obra de Dios. Pero entonces parecería que aquí hay una contradicción, pero no es una contradicción, es un misterio. Es simplemente que no estamos atendiendo verdaderamente las cosas como Dios nos las está poniendo. Si Dios nos dice por medio del apóstol Pablo que muchos, queriendo enriquecerse, se han apartado de la fe, han adquirido amor al dinero, se han apartado de Dios y han adoptado muchos dolores, ¿cómo pues aquí el Señor nos dice que si nosotros dejamos las cuestiones materiales, en este siglo nos serán recuperadas 100 veces más? Entonces, ¿es bueno o no es bueno el dinero? ¿Es bueno o no es bueno tener cuestiones materiales? El Señor no miente, es que nosotros no entendemos. Ahí mismo, pero regrese al versículo 17. Hablando el Señor al joven rico, mire lo que dice la palabra. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y mire la reacción, la respuesta de Dios. ¿Será que este joven pudo engañar al Señor Jesucristo? El Señor sabía que cumplía la ley. Y mire lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Entonces el Señor, viéndolo, dijo: por ti voy a sufrir, voy a padecer, por ti eres parte de las personas que irán a la gloria por mí, porque ese es el amor de Cristo. ¿Sí? Y le dijo: una cosa te falta, solamente una cosa le faltaba a ese joven. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y mire lo que el Señor le dijo: y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Este joven se acerca al Señor y le dice: ¿qué me falta? Es lo que muchas veces hacemos, lamentablemente. Le pedimos a Dios en nuestra comunión, en nuestra intimidad: Señor, guíame, Señor, muéstrame, ilumíname el camino que debo de seguir. Y cuando el Señor nos va a hablar,
por angas o mangas, por cuestiones del mundo, de lo que usted quiera, no venimos al servicio y nos perdemos de la palabra de Dios. Y si le escuchamos, ay, es que como que no me embona, es que no me queda, es que no me cuadra lo que está diciendo este hombre. El Señor le dice, solamente una cosa te hace falta, bien, te amo, pero te hace falta una cosa, ve y vende lo que tienes, pero no te vas a quedar sin nada. Eso es lo sorprendente de la reacción de este joven. La Biblia nos muestra el secreto escondido. El Señor le dice, y tendrás tesoro en el cielo. No le dice, mira, dale a los pobres y ahora el pobre serás tú y a ver qué te pasa, que Dios tenga misericordia de ti o para que sientas lo que siente. El Señor le está ofreciendo un cambio. Mira, ve, dáselo a los pobres y tu tesoro será en el reino de los cielos. Y ven, sígueme. ¿Y sígueme para qué? Para que veas tu tesoro, para que veas que mis palabras no son mentira. Ven, sígueme, para que compruebes lo que te estoy diciendo. Pero estás atado a tus bienes materiales. Estás atado a tu riqueza, no puedes seguirme así. Despójate de eso. El versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra no le embonó, no cupo en su corazón, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ah, caray. Si Dios me va a retribuir el 100% de lo que yo deje, ¿no me enriquecerá? Entonces Dios quiere enriquecerme para no entrar al reino. Es que simplemente no lo estoy entendiendo. Y ahí mismo los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les aclara sus palabras. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que pasar un rico por el reino de los cielos. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si primero nos prometes riquezas por el reino y después nos dices que esas riquezas nos van a impedir entrar al reino, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro en una concordancia de este mismo pasaje le dice, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor les responde también a Pedro, le dijo, si ustedes me siguen, se sentarán a juzgar sobre 12 tronos la tribu de Israel. En la regeneración de las cosas, para que haya una diferencia entre este joven y los apóstoles. Los apóstoles le creyeron. Los apóstoles dijeron, bueno, Señor, entonces yo dejo todo. Si tú me estás prometiendo un reino, un trono para juzgar, ahora había una gran diferencia. Claro que sí, los apóstoles ya habían visto maravillas, ya tenían una fe más poderosa que la de este joven, pero el Señor le estaba diciendo a este joven, ven, sígueme, voy a alimentar tu fe para que veas y creas los tesoros que te he prometido. Pero ese joven despreció la oportunidad. Y los apóstoles ya tenían una fe más gloriosa por lo que habían ya vivido con el Señor Jesucristo. Y dijeron, bueno, entonces, pues me parece un buen trato. Me parece bien. Lo que tengo aquí por un trono eterno, pues me parece
agradable. Me parece sensato. Y aceptaron esa voluntad bendita del Señor. ¿Sí? Para que la abundancia, para que una bendición permanezca y crezca, tiene que fluir. ¿Sí? Es como el agua. Si nosotros vemos el agua pasar y le estancamos, si retenemos el agua, donde quiera que usted la retenga, en una cubeta, en un vaso, en una presa, y no la deja fluir, con el paso del tiempo comenzará a descomponerse, comienza a morir. Se pudre el agua. Agua que quizás usted se atrevió a beber de algún río, de alguna botella. Usted se da cuenta que incluso el agua que hoy bebemos embotellada tiene un tiempo de caducidad. Después de ese tiempo ya se empieza a descomponer y ya nos estamos arriesgando a beberla. Es así con una bendición. Si nosotros no dejamos que la bendición fluya, si le estancamos ahí, ¿qué va a suceder? Lo que le pasó a Israel. El Señor enriqueció ese pueblo y le dijo: deja que otros te miren y deja que la bendición fluya, pero acércalos a mí. Israel pensó que Dios, él dijo: este es mi junior, este es mi consentido, a este le voy a dar todo lo que quiera, y todo lo atesoró para sí. Y se perdió el pueblo. No entendió la gracia y la misericordia de Dios. Es por eso que entendamos la diferencia entre el llamado evangelio de la prosperidad y la vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos promete. El que siembra permanece ahí en esa tierra, sembrando y cosechando. No se puede ir. Tiene que estar cuidando lo que ha sembrado. Pero el que busca la abundancia es como aquel, le vuelvo a repetir, que va a un río, toma el agua que necesita y la que no necesita la deja correr. Solo con esta agua, ¿para qué quiero más? Este es el agua que necesito. Los que están más allá, que beban de esta agua. Ese es lo que Dios quería con las riquezas de Israel. Tú vas a ser la fuente de la riqueza de Israel, pero tienes que dejarla fluir. Para poder entender la gloria, la sabiduría de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Por eso el Señor dijo que la gloria postrera, la gloria de esta iglesia sería mayor que la de Israel, porque ahora Él nos sellaría, Él nos brindaría la gracia de darnos de su Espíritu Santo, para poder entender lo que Israel no entendió. Pero es triste, es lamentable que muchos maestros de la casa de Dios, de la iglesia de Cristo, todavía no lo hayan entendido. Todavía le estén diciendo al pueblo: mira, esto está por reventar, ya las señales ya son innegables. Y todavía le están diciendo: pero no te preocupes, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan financiero para tu vida, para tu vida. Porque no es, ¿sabe qué, hermano? Dios tiene un plan financiero para su iglesia y todos como miembros del mismo cuerpo tenemos que participar. No, Dios tiene un plan financiero para ti si tú quieres, y si no quieres, pues tú no, y tú la que está allá atrás como veas. Yo te voy a dar el secreto: siembra dinero y cosecharás dinero. ¿Cómo lo siembro? Da el diezmo y aparte tu ofrenda, y vas a ver. Y le comentaba en aquella iglesia donde el Señor Jesucristo empezó a edificar mi vida. Recuerdo aquel hermano que decía: pruebe esto por lo menos 7 meses. Me la pones fácil. 7 meses diezmando y ofrendando. Pues que Dios no anda por aquí, o en 10 meses pasa,
o tarda 10 meses en llegarle el paquete. ¿De qué estamos hablando? Cuando el Señor dice en su palabra que cuando el Hijo glorifica al Padre, inmediatamente el Padre glorifica al Hijo. Entonces, lo marcan como una siembra física, material. Te vas a tardar 7 meses en que coseches tu dinero, pero hazlo. Y quienes han tenido la paciencia y la fe, porque yo se lo puedo decir, yo conozco gente que sí, amado hermano. Si creen en diezmo, sí diezma. No conozco a este joven, pero me comentaba una hermana que este joven decía: yo diezmo 80,000 pesos a la iglesia. Por eso dice el Señor: no te engañes, no te puedes burlar de mí. Tú no vas y das 80,000 pesos a la iglesia. ¿Sabe que el pastor de esa iglesia es el papá de ese joven? Entonces no está yendo a diezmar 80,000 pesos a la iglesia, le está dando 80,000 pesos a su papá. Y se rompe la ley de Dios. Los hijos no atesorarán para los padres, sino los padres para los hijos. Y esa es la ceguera espiritual de un corazón duro, de una mente entenebrecida. ¿Por qué razón? Porque desechamos la palabra de Dios. Porque aquí el Señor nos dice: para ustedes es imposible, pero para mí no lo es. Yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo hacer que la bendición sea bendición siempre. Déjala fluir. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios 11, 24 al 26. Miren lo que dice la palabra. ¿Creen en Dios? Crean en la palabra. El Señor Jesucristo dijo: creen en Dios, crean en mí. ¿Ya crees que existe Dios? Cree que lo que Dios tiene para tu vida siempre va a ser para bien de tu vida. Proverbios capítulo 11, verso 24 dice la palabra del Señor: hay quienes reparten y les es añadido un poquito menos de lo que dieron. De lo que dieron todavía se les añade más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a enriquecerse porque su cuenta en el banco se multiplicó. ¿Quién sabe qué Biblia estoy leyendo, verdad? No estamos leyendo la palabra de Dios. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué les pasa? Vienen a pobreza. Y usted me dirá: bueno, ¿y por qué los políticos no son pobres? Son miserables espiritualmente. Son gente que está más preocupada por el dinero y no viven, no disfrutan la vida. ¿Cuánta gente, cuántos testimonios hemos visto del mundo? Millonarios, gente que tenía ya la vida resuelta hasta, yo no sé si su 10ª generación. Podían sentarse a comer y beber hasta su 10ª generación y siguieron generando dinero. Y cuando el Señor les puso un cáncer, ¿de qué les sirvió el dinero? ¿Hasta dónde los llevó su pobreza, su miseria? Gente que podía ver a un pobre y decirle: mira, primero vete a bañar si es necesario, ¿no? Y después ven y siéntate a comer un plato. Tómate una cobija y ve, caliéntate. Y no iba a ser, hay un dicho que es cierto, ¿no? Que podemos adoptar aquí. Sería como quitarle un pelo a un gato. Pero sin embargo atesoraron y vinieron a pobreza. ¿Por qué? Porque fueron olvidados por Dios, porque se olvidaron de Dios. Por amor al dinero, Dios se olvidó de ellos y su pobreza y su miseria y su final fue grande. Versículo 25 dice la palabra:
El alma generosa será prosperada. El alma que da, aquella alma que toma del río lo que es justo, no, con 2 cubetas me alcanza. Lo demás, allá que se lo reparta. No, es que aquí está la fuente, yo voy a poner aquí una presa y voy a vender el agua. Porque está en la parte de mi terreno y me voy a enriquecer. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Y el que saciare también será saciado. El que acapara el grano, al pueblo lo maldecirá, pero la bendición será sobre la cabeza que lo vende. Si yo atesoro de más, si yo estoy guardando mis bienes, porque ya son míos, porque ya trabajé, ya me los gané, son tuyos, ¿quién te los va a quitar? Ya nadie. Pero cuidado con lo que estás haciendo con esos bienes. Tienen que ser para bendición, por eso se llaman bienes, de bien. El pensamiento de Dios es para bien, para poder vencer toda pobreza, toda miseria y escasez. El secreto es dar. Para poder tener, no se trata de ahorrar, no se trata de acaparar, no se trata de juntar, de amontonar. Para poder enriquecernos, lo que es imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. Dios dice: ¿quieres enriquecerte? Bien, te voy a enriquecer. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Tienes que dar. Para que así, ¿qué va a pasar, amado hermano? ¿Cómo Dios te va a dar si tú ya tienes? ¿Cómo le dirás a Dios: Señor, dame una casa, cuando ya tienes un lugar donde vivir? ¿Cómo le dirás al Señor: Señor, dame riquezas, cuando tienes una cuenta que ya no cabe en el banco? Al Señor hay que pedirle. Por eso dice el Señor: no te engañes, no te puedes burlar de mí. No vengas a hacerte la víctima conmigo. Ven y pídeme lo que no tienes. Ven a pedirme lo que no tienes. No me pidas más de lo que ya tienes. Para que esa bendición siga siendo bendición, usted tiene que desprenderse. Ahí está una persona quizá necesitada. Usted se quita la chamarra, esa chamarra tal vez le costó 500, 600, 700 pesos. Pues mira, toma, ¿por qué? Porque aquel que me dijo que si yo te la doy, me va a dar una de 1500, está esperando a que yo te la dé. Y ese es el secreto, amado hermano. El Señor Jesucristo nos está llamando en este tiempo. Está sucediendo algo tremendo en el mundo. Y las consecuencias nos llegarán. Pero Dios dice: para que cuando lleguen no te peguen como a otros, comienza a practicar. Comienza a dar. Así como aquel joven: mira, ven, sígueme. Sigue esta palabra que ahora te estoy dando. Comienza a dar. Y si no ves frutos, entonces vienes y me lo dirás. Pero si ves frutos, deja que la bendición siga fluyendo. No la detengas, no la retengas. Y sabe Dios cuán difícil es en nuestro corazón el desprendernos, especialmente del dinero. Pero está en ti, está en mí. ¿Quieres más dinero? Bien. Bien, no es pecado, no es mal. Para ti es imposible, para Dios es posible. ¿Quieres más dinero? Deshazte del que tienes. ¿Quieres un carro? Deshazte del que tienes. ¿Quieres más ropa? Deshazte de la que tienes. Deshazte de lo que tienes, para que entonces puedas decirle al Señor: ya no tengo,
Pero no creas que te vas a burlar de mí. No creas que me vas a decir, Señor, ayúdame a sacarme la lotería y les voy a ir a repartir 10 cobijas a los pobres de Iztapalapa. Si me saco los 120 millones, mira, Señor, que sean 120 cobijas. Y voy a poner un buen audio en la iglesia y una buena cámara y buenas sillas. No te vas a burlar de mí, dice el Señor. Lo primero que vas a hacer es olvidarte como aquel pueblo, porque no has aprendido de ese pueblo. ¿Quieres ser rico? ¿Quién puede ser rico en este mundo? ¿Un rico puede ser rico? No. Para ser rico se necesita ser pobre. Para ser sabio se necesita ser ignorante. Para poder ser rico necesitamos ser humildes de corazón, desprendidos de corazón. Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Se recuerda? Hace unos días le decía yo, ojo con este versículo. Hechos 20, 35 dice la palabra: en todo los he enseñado que trabajando así, sosegadamente, esforzadamente, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más feliz. Tu felicidad será plena, alcanzarás la grandeza, ¿sí? Cuando entiendas que es mejor dar que recibir. Cuando lo aceptes en tu mente y en tu corazón, entonces la alegría, el gozo del Espíritu Santo llenarán tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Serás 3 veces feliz cuando digas: sí es cierto, Señor, mejor es dar que recibir. ¿Y cuántas veces lo hemos experimentado? Aquellas personas que te extienden la mano y con mucha alegría, con mucha acción de gracias, te dicen: muchas gracias, Dios le bendiga. Esas oraciones de corazón, aunque no conozcan a Cristo, llegan a los oídos de Cristo. Porque dice el Señor: clama a mí. Y esas personas levantan un clamor de acción de gracias. Muchas gracias, Dios le bendiga, Dios se lo multiplique. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo sentimos esa alegría por saber que hemos dado? Entonces, ¿la palabra de Dios es verdad? Sí. Mejor es dar que recibir. Dice el Señor: bienaventurado, más bienaventurado, todavía más es dar que recibir. Segunda de Corintios capítulo 9, regrese un poquito. Perdón, es hacia adelante. Segunda de Corintios capítulo 9, del versículo 6 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo me he propuesto dar, no porque sea pobre, sino porque yo quiero dar, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Es decir, que cuando tú te propones en tu corazón el dar, Dios va a decir: nada más va a andar ahí como el padrino aventando el bolo.
buscando a ver a quién se lo da. Entonces a ese le voy a dar para que abunde, porque sus buenas obras abundan. Como está escrito, repartió, dio a los políticos, repartió, dio a los empresarios, dio a los artistas. ¿A quién nos dice Dios? Dio a los pobres. El dador alegre debe de poner su mirada. Por ahí hay un artista, no me gusta decir nombres y no se lo voy a decir si usted lo sabe, ¿sí? Que dicen que en sus conciertos avienta dinero. Ese es un acto satánico de brujería. Porque la gente que va a ver su concierto, que tiene para pagar un boleto, ¿cree que necesita el dinero que está aventando? No. Ese es un acto de brujería que él hace, y la gente dice, es que él lo hace porque se acuerda cuando era pobre. Pues que vayan los pobres. Pero lo que está haciendo es un acto de hechicería, de brujería, y la gente todavía lo sigue, que porque es muy generoso ese hombre. Dice el Señor, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. Es decir, no solamente Dios te bendecirá materialmente, sino espiritualmente también, para que estén enriquecidos en algunas cosas, en lo que a Dios conviene, en lo que a ti te guste, no, en todo, para toda liberalidad, para que seas libre, para que con eso que Dios te enriquezca puedas hacer lo que te plazca, acordándote de los pobres, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo le voy a dar gracias a Dios primeramente hasta que verdaderamente yo sea un dador alegre, que me guste dar, que me guste repartir, que le diga, Señor, dame porque quiero ir a dar. Y de eso que me das, bueno, Señor, voy a apartar con esto, es suficiente para mí, esto me sobra, esto hay que repartirlo. Y usted dirá, no se trata de ir a ser rico un pobre, amado hermano. Entendamos el concepto de la palabra repartir. Te sobran 100 pesos, cámbialo por 10 monedas de a 10 pesos y busca 10 pobres, 10 personas en la calle que tengan necesidad, y tú ya repartiste esa bendición. Dice el Señor, repartió, dio a los pobres. Ay, es que mi tía Tencha, le voy a ir a dar para sus dulces. Eso no te lo va a considerar Dios como buena obra. Porque sabes que al final la tía Tencha se acordará de ti y tarde o temprano te lo va a pagar. Y los pobres ahí esperando a ver quién se apiada de ellos. ¿Qué es ser un dador alegre, amado por Dios? ¿Quién quiere ser un dador alegre, amado por Dios? Para ser un dador alegre necesitas una fuente en tu interior, para que pueda brotar de ti esa generosidad. Primeramente Jesucristo necesita cavar en tu corazón hasta lo más profundo y hacer que brote esas maravillas. San Juan capítulo 4 versículo 7. San Juan capítulo 4 versículo 7 al versículo 15, dice la palabra del Señor, hablando de
tiempo en el que el Señor caminaba por Jerusalén y fue a Samaria. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar qué comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. Mire de qué manera nos habla el Espíritu Santo a este tiempo. Si entendieras, si pusieras tu corazón en las palabras de Dios, ¿sí? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si entendiéramos lo que Dios nos está ofreciendo a cambio, nosotros somos los que iríamos a hacer tratos con Él. Si le creyéramos como los apóstoles, si fuéramos ese joven rico y le hubiéramos creído, muchos otros verdaderamente dirían, ese Dios es generoso. Mira, todo el tiempo anda repartiendo. ¿Qué clase de Dios adora a este? ¿Por qué Dios le da tanto a este? Pues porque se despoja de eso. Lo que no hizo Israel, quiere Dios que lo haga su iglesia, lo que no hizo su pueblo. Si entendieras el don de Dios, si creyeras que Dios te va a multiplicar aquello de lo que tú te deshaces, entonces irías a deshacerte y regresar a esa fuente viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ay, Señor, es que pues son 200 pesos, que en mi cuenta de banco pues se verían mejor, me la pones difícil. Mira, cámbiame las 50 pesos y hacemos trato. Así como esa mujer samaritana. ¿Y tú de dónde vas a sacar para multiplicar, Dios mío? Tienes cuenta en el banco, se te olvida que es Dios del oro y la plata, es Dios de la creación entera. ¿Cómo no? Para ti es imposible, pero para Él sí lo es. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántas veces le pides al Señor más de su Espíritu Santo? Ay, Señor, dame un trabajo, Señor, que me aumenten, Señor, que me vaya bien en mi negocio, Señor, que mis ventas sean benditas, pero ¿cuándo pides de la fuente eterna? Señor, que los frutos de tu Espíritu Santo se manifiesten en mí. Señor, que los dones espirituales se manifiesten en mí para poder compartirlos. Dar de gracia lo que de gracia he recibido. Ayúdame, Señor, a dar de gracia lo que de gracia me das. Dice el Señor, el agua que yo le daré será en él una fuente. Estará brotando constantemente. Si le pidiéramos al Señor primeramente de su Espíritu Santo, las cosas materiales nunca nos harían falta. No tendríamos necesidad de decirle, Padre mío, ya no tengo zapatos, ya no tengo esto, quiero lo otro. Porque Dios diría, ese lo guía mi espíritu. A ese no lo va a mover nada ni nadie. Así le ponga yo 200 millones, ese va a seguir cimentado en la fe y la misericordia. El Señor Jesucristo quiere darnos, amado hermano, quiere darnos. Pero primero tiene que romper esa fuente en nuestro interior.
Primero quiere que ese corazón completamente, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu corazón. Quiere Dios hacerlo de un dador alegre. Que se goce, que se deleite en ir a dar, que no se preocupe. Híjole, si le doy 200, ¿qué voy a comer mañana? Híjole, pero si doy mis riquezas, al rato yo voy a ser el pobre y el rico. No, Dios no quiere ponernos en esa condición. Dios dice, hazte pobre y yo te enriquezco. Vuélvete a ser pobre y te vuelvo a ser rico. Y síguete haciendo pobre y te seguiré haciendo rico cuando de tus riquezas te acuerdes de los pobres, porque fuiste pobre. Cuando le dijo a Israel, mira, no eches a los extranjeros, porque acuérdate, ten presente que tú fuiste extranjero. No menosprecies a tu esclavo, porque acuérdate que fuiste esclavo más de 400 años. Y sabes lo que se siente. Cuando yo te enriquezca, no te olvides que fuiste pobre. Y síguete haciendo pobre para que yo te siga haciendo rico. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 5 al versículo 8, dice la palabra: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Señor, yo quiero un corazón de un dador alegre, me agrada, lo voy a hacer. Señor, yo quiero un corazón de empresario para hacer muchas empresas, no me agrada. No te quieras burlar de mí. No vas a abrir iglesias, te vas a andar paseando por el mundo. Amén. Yo hago nuevas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pide y se te dará. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo vamos a heredar todas las cosas? No llevando nada. ¿Cómo será él nuestro Dios no teniendo un Dios? ¿Cómo seremos sus hijos no teniendo un padre? Necesitamos despojarnos, como dice Pablo, todo a la basura, todos esos pensamientos de que, híjole, y si doy, ¿qué será de mí mañana? Y si me quito la prenda, ¿quién me cobijará? Señor, es que gano muy poco, ¿cómo tú me estás pidiendo ahora que yo dé? Mi negocio a duras penas y me alcanza, da para que se te aumente. Créele a Dios. ¿Crees en Dios? Créele en su palabra. Ponme a prueba, le dijo Israel. Pruébame en esto y verás si no abro las puertas de los cielos. ¿Qué le dirá el Señor a su iglesia? Pruébame y verás si no empiezo a derramar abundancia a tu vida. Ponme a prueba. Porque ¿cómo sabremos si la palabra de Dios es verdadera o no? ¿Cómo usted sabrá si el pastel imposible que usted está haciendo le va a salir si no siguen las instrucciones del recetario? ¿Cómo sabrá reparar el auto si no sigue las instrucciones del libro de mecánica? Pues es la misma técnica. Ponga a prueba lo que está escrito en la palabra del Señor y entonces sabrá si es verdad o es mentira. Si Dios quiere hacer algo con su vida o realmente solamente está jugando el Señor. Versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los que vienen a mi casa, se sientan, los que en su cuarto, en esa intimidad, me piden un consejo para su vida, y cuando se los doy no les embona. Los abominables de homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, todos los incrédulos tendrán su parte
en el lago de fuego que arde en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Para qué me vienes a preguntar? ¿Para qué vienes a mi casa? ¿Para qué vienes a oír mi palabra? ¿Para qué tomas nota? ¿Para qué confirmas que lo que te está diciendo ese hombre es mi palabra si no la vas a poner por obra? Eres un incrédulo. Y tu lugar está en el lago que arde con fuego y azufre. Porque de mí no te vas a burlar. No te engañes. Porque lo que Dios está queriendo para tu vida es bendición. Bien para tu vida. ¿Cómo y a quién? ¿Cómo y a quién compartir la bendición o el dinero? Eso es importante. San Mateo capítulo 10, versículo 40 a 42. San Mateo capítulo 10, porque Dios no quiere que caigamos como el testimonio que decíamos de estas personas que están orando o pidiendo por Ucrania. Dios no quiere que caigamos en errores. Dios nos quiere guiar. ¿Cómo y a quién hay que compartir la bendición? El dinero. Aclaro, amado hermano, el dinero, las cosas materiales. Porque el Señor nos va a decir: ¿quieres que yo te lo multiplique? Hazlo como yo te estoy diciendo. Al joven rico le digo: mira, ve y véndelo, dáselo a los pobres y ven, yo te daré tesoros. No le dijo: ve y dalo a quien tú quieras, ve y dale 80,000 pesos a tu papá para que cuando lo necesites tu papá te lo regrese. No. Hagámoslo conforme a la voluntad de Dios, si creemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. San Mateo capítulo 10, versículo 40 y versículo al 42. Mire en su Biblia escrita, dice recompensas. Dios nos habla de todo, claro que sí. Al que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Al que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Sáltese al capítulo 25, versículo 31. San Mateo 25, 31. ¿Cómo juzgará Dios a las naciones? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones delante de él, y apartará a los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué no vamos a heredar? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que cuando le hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber,
Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos le responderán diciendo: cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos. Entonces él responderá: de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a mí, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si en su corazón, escuche, porque el Señor dijo: cada uno ve como propuso en su corazón. Usted tiene que proponer en su corazón cómo habrá de repartir, y sobre eso hacerlo. ¿Sí? El primero en la lista es su servidor. Ese servidor. Si usted me da a mí, usted recibirá la recompensa. Porque le da al profeta, recompensa de profeta. ¿Quiere todavía algo mejor? Por supuesto que sí. Dios siempre tiene algo mejor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Más mejor que darme a mí. Es decir, a mí póngame en el cuarto, en el quinto, en el último lugar de su lista. Pero mire lo que dice el Señor: si usted me da a mí, recibe recompensa. Amén. Pero Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día en que seamos juzgados, en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, porque el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de que el que teme no ha sido perfeccionado. Si tú tienes temor, si tú tienes miedo de qué pasará con tu vida, si tú te desprendes, si tú dejas de dar, pues Dios no te va a dar. Ese será tu castigo. Ese será el castigo de aquellos, ¿sí?, que temen el obedecer a Dios. Ay, no, mejor no, porque la cosa se viene muy difícil. No, los pobres, pues la verdad, ahí Dios que los ayude, ahí el Señor Jesucristo, pues que les haga la misericordia, qué sé yo. Amén. Perdón, yo le leí el 4, ¿verdad? El 4, 18. El 3, 18. Pero el Señor nos dice: no temas el dar, porque el 3, 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si usted quiere repartir en mi persona, bien. El Señor dice: le recompensará. Pero si usted quiere algo mejor, primeramente son los hermanos en Cristo, con necesidad. Yo me voy a proponer, es que mi hermano pues ahorita está pasándola muy difícil y a mí me sobran, la verdad, 100 pesos cada 8 días. Señor, propongo en mi corazón esos 100 pesos, dárselos, escuchen la clave, dárselos a mi hermano, porque yo tengo, gracias a ti, Señor, mis bienes están fluyendo, me va bien en esto, Señor, yo tengo que dejar que el agua corra.
bien, recompensa tendrás si me da a mí. Pero si da a un hermano en Cristo, le será multiplicado. Entienda la diferencia. Si usted me da a mí, gloria a Dios, tendrá recompensa. Pero algo mejor es darle al hermano con necesidad, porque se le multiplicará. ¿Habrá todavía algo mayor que esto? ¿Todavía Dios tendrá algo más grande que dar al ministro o al hermano? Ciertamente que sí. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. ¿Quiere usted endeudar a Dios con usted? Al Dios del oro y la plata, que esté siempre endeudado con usted. Que todo el tiempo diga: es que a este le debo y le debo. Y aquel que es poderoso para dar mucho más grande diga: es que de este no me puedo deshacer. Aquí está la clave maravillosa. Proverbios capítulo 19, versículo 16, dice la palabra: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que no lo menosprecia, sus caminos morirá. Y mire qué cosa tan maravillosa. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quieres que Dios todo el tiempo esté en deuda contigo? Ve y busca a una persona pobre y dale. No, Señor, ahora tú me pagas, y de lo que me pagas me voy a ir a ver y a buscar a otro pobre. Mire que esto no es como que el Señor te va a atravesar, o espérate hasta que te atraviese al pobre en tu camino y entonces le das. No, dice: el que va y busca al pobre y le da, está endrogando a Dios consigo mismo, y Dios se lo pagará. Esto es un acto de amor y misericordia. Por eso comienza diciendo: el que guarda el mandamiento, el que cree la palabra que Dios le está diciendo, Dios va a guardar su alma. Mas el que lo menosprecia, su camino morirá. Poco a poco empezará a ver la sequía que Dios empezará a mandar, la pobreza y la miseria. Dios se compromete contigo, amado hermano, contigo, amada hermana. Dios está comprometiendo hoy contigo y dice: si tú vas y le das a un pobre, yo te lo pago. No esperes nada de él, ni tampoco te vanaglories, ni tampoco vayas y te levantes: no, hermano, yo voy todo el tiempo a buscar pobres a esta región o a aquella región. No. Proponte en tu corazón: Señor, tal vez, no se comprometa por comprometerse. Lo que yo le estoy diciendo es un simple ejemplo. No se comprometa con Dios en vano. Señor, yo propongo en mi corazón un sábado de cada mes, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto de cada mes, ir a buscar a una persona con necesidad. Guíame, Señor. Yo no quiero ir a darle a los que se disfrazan. Yo quiero, Señor, endeudarte conmigo, pero verdaderamente con gente que necesite ese dinero, que necesite ese bien del cual yo me quiero despojar. Yo voy a ir, propongo en mi corazón, pero tú guía mis pasos. Pero sé tú quien me lleve, tómame de la mano, Señor. Tú no sabes, amado hermano. Aquí lo hemos visto. Aquí no nos falta nada. Yo le daba el testimonio de una vez que vi que el hermano le dieron hicieron una ofrenda. Este hermano está en España y le hicieron una ofrenda de Estados Unidos. Lo pusieron en la cuenta, dice, y con eso arreglamos el audio. Y en mi duro corazón lo confieso delante de Dios y de usted. Dice: ¿y por qué a mí no?
No me ofrendan de otro lado. ¿Por qué nadie se comunica si también estamos en el internet? Y el Señor me puso una ascua de fuego en mi cabeza y me dijo, ¿y tú qué necesitas? ¿Y de qué tenemos necesidad como para pedirle a Dios? ¿Y cuánto ofrendamos de corazón? Y es Dios el que lo multiplica. Y si no ha multiplicado, y si hasta el día de hoy eres fiel testigo de su palabra, porque no te ha faltado ni qué comer, ni qué beber, ni qué vestir, ni qué calzar, ¿por qué dudamos? ¿Por qué somos Pedro en el agua que vamos caminando y de repente viene la tormenta y bola, hasta se nos olvida que sabemos nadar? Dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahora te pregunta el Señor, ¿hasta ahora has tenido hambre? ¿Has estado sediento? ¿Has estado desnudo? ¿Te ha faltado algo? ¿Te he dejado de dar algo? El Señor nos pregunta, ¿qué te ha faltado como para que dejes de dar? Al contrario, te ha sobrado, pero has atesorado más de la cuenta. Por eso ha venido tu pobreza. Y Dios quiere prepararnos para lo que está por suceder. Para que cuando venga entonces tengamos manos llenas y digan, y estos con esta crisis, y estos con esta escasez y esta miseria, ¿de dónde están sacando? ¿Cuál es la fuente a donde estos van? Que no se agota. Llévame a donde tú estás. Yo quiero conocer a ese Dios que mira, no te deja sin comer, ni beber, ni desnudo, ni hambriento, ni enfermo. Dios quiere hacer con su iglesia lo que intentó hacer con su pueblo. Pero tenemos que creer la palabra de Dios. Creer el mandamiento, sí Señor. Sí y amén. No mientes y hágase tu voluntad. Y si me estás mandando a dar, Señor, tú sabes que tengo un corazón de piedra, duro, egoísta, ambicioso, que atesora para sí mismo. Pero tu palabra me acaba de decir que tú haces nuevas todas las cosas. Aquí te ofrezco esta porquería, este mal, esta inmundicia de corazón que tengo, para que tú me des un corazón de un dador alegre, para que esas bendiciones vengan a mi vida y yo las comparta. No las quiero atesorar, para que yo pueda juzgar con un justo juicio quién en verdad las merece. Jesucristo es la fuente inagotable y lo hemos repetido hasta el cansancio. Separados de Él nada vamos a hacer. San Lucas capítulo 11 versículo 23. San Lucas 11, 23 dice la palabra del Señor: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú quieres ir a buscar a los pobres de tu colonia ignorando a Dios, vas a ser engañado. Te van a ver la cara, te van a decir, es que de verdad no tengo. El otro día me platicaba mi esposa de una persona en el Facebook que pedía ropa y tenis para sus niños. Y para mí, aunque sea un par de zapatos, si le sobra. Esa persona lo necesitaba al grado de tener un teléfono para pedirlo, lo necesita. Muchos comentarios, pues vende tu teléfono. Para no ser engañados, dice el Señor, no vayas sin mí. Bien, tú quieres un corazón que dé alegremente, bien, te lo voy a dar. Pero no te olvides que yo soy esa fuente. Pero no te olvides que de mí nadie se puede burlar. Yo te voy a llevar a esa necesidad. Yo te haré ver esa necesidad verdadera, para que entonces siembres en tierra, en buena tierra, para que recojas buenos frutos, para que esos frutos sean permanentes en tu vida.
En el nombre del Señor vamos a terminar. Si tu Padre Celestial te ha dado todo lo que tienes, todo, amado hermano, gratuitamente, ¿por qué atesorar en el mundo? ¿Por qué hacer riquezas en el mundo? San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, verso 19. Si Dios te ha dado, si tú eres tu propio testigo de que Dios no te ha desamparado, ¿por qué temes? ¿Por qué dudas en poner en práctica la palabra del Señor? ¿Por qué temes deshacerte? Porque está mal tu corazón. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21, dice el Señor: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está su tesoro, ahí también estará su corazón. Si tu corazón está en las cosas materiales, ese es tu tesoro. Si tu corazón está en Cristo, ese será tu tesoro. Terminamos en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios 8, 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos ha venido hablando el Señor, en poner nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir, conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No se trata de que vayas y digas, le voy a ir a pedir a mi madrina para ir a darle a los pobres, porque entonces le está dando tu madrina, no tú. Es dar conforme a lo que tienes. Amén. Porque no digo esto para que haya en otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia suya supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad suya, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Es decir, no por mucho ahorrar estás garantizando que estarás preparado para un tiempo de sequía, de escasez, de necesidad. Y no por ir a dar mucho tampoco le estás garantizando si no vas con Cristo a repartirlo. Si Dios te dice hasta aquí, párale. No, Señor, pero todavía me sobran 500. Hasta ahí. Hasta ahí. Y para gloria de nuestro Señor, no es que nos pongamos como, ay, el hermano, sino que somos el testimonio de ustedes, para que ustedes sigan ese camino. Pablo les decía, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. Hay una señora que es un dolor de muelas hasta para mis compañeras, porque dice que le hago grande su ropa a la hora de plancharla.
Intentó 2 veces hablar conmigo y me negué. No, yo no tengo por qué hablar con ella. Yo sé lo que estoy haciendo y no lo estoy haciendo, pero como todo sucede al tiempo maravilloso de Dios. Un día iba yo saliendo y me voy encontrando a la señora. Voy abriendo y le digo, ahorita le hablo a la muchacha. ¿Te hablan? ¿Usted es el que plancha? Dije, sí. Dije, ya sé quién eres. Que le encargo, por favor, que mi ropa, que no me la haga grande. Sí, señora, mire, es que no es que se haga grande, pasa esto, pero mire, le encargo. Es que se me olvidó poner en la alcancía lo de la Navidad. Pero mire, tenga, no señora, no, de verdad no, es parte de mi trabajo. Insisto, por favor, recíbamelo. Es que no. Está bien que usted pueda reclamar porque está pagando, pero es parte de mi trabajo. No. Ándele, no me va a dejar con la mano estirada, casi me regaña la señora. Y agarré y tomé ese dinero, 200 pesos. Y me puse a preguntarle al Señor, ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo he de repartir? Y pensaba yo, pues me parece que sea justo compartirlo con mis compañeros. Vamos a repartir los 50 pesos cada quien. Y pensaba yo, dije, bueno, pues les voy a decir que o si quieren desayunar tacos o cada quien sus 50 pesos. Pero ya le había pedido dirección a Dios. Y resulta que ese día llegan tarde mis 2 compañeros y empiezo tarde y dije, pues ahora no les voy a dar nada. Pero ese pensamiento no fue mío, amado hermano, fue un pensamiento de Dios, porque dije, es que no es justo, ni lo necesitan, ni se lo merecen. Y hasta el día de hoy traigo 60 pesos de esos 200 pesos esperando a que el Señor me diga a este, a aquel, a ese. Y los traigo en mi cartera apartados, guardados aparte. Es un dinero que no existe para mí, es un dinero que dispuse en mi corazón compartirlo por fe en la palabra del Señor. Y se lo doy como un testimonio para gloria de Dios, de saber juzgar. Yo ya estaba, no, pues se lo merecen ellos. Pero el Señor me dijo, no son dignos, ni lo necesitan, ni lo merecen. Espérame, yo te guiaré y yo te mostraré a quién habrás de compartirlo. Que el Señor Jesucristo guarde eso en su corazón. Vamos a ponernos en pie, a darle gracias a Dios y a pedirle una vez más a Dios que nos ayude a poner por obra esa palabra en el nombre de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.